Eduardo Tejada es cuentista, ensayista y activista cultural. Es miembro del Ateneo Insular desde 2013. Nació en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, en 1979. Se graduó de licenciado en Derecho cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 2003. Es fundador del taller literario Francis Livio Grullón de Tenares en 2008. Fue su coordinador de 2008 a 2011. Ha participado en varios paneles en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo. Ganó el segundo lugar en el renglón Cuento en el segundo concurso regional de literatura organizada por la Fundación para la Acción Comunitaria, Fundacon, de San Francisco de Macorís, en el 2009. Publicó en el 2009 el libro de cuentos Reloj de Papel. En el 2018 publicó Pienso, luego escribo, ensayos, y De Caminos Invisibles y Lugares Infinitos, artículos, disponible en Amazon. En marzo del 2021, junto a un servidor, crea el podcast Tertulia Literaria Papel Maché. Nuestro invitado, Eduardo Tejada, nos leerá 3 cuentos de su libro Reloj de Papel. Alfredito. Madre soltera y con 3 hijos, Teresa tiene que trabajar dobles turnos. Alfredito, el mayor, está por cumplir 10 años. Una condición especial en ese niño obliga a medidas extremas. No hay estufa, Teresa nunca cocina en casa, manda o lleva la comida del restaurante, los fósforos están prohibidos. Todo comenzó cuando Alfredito tenía 4 años. Eran como las 11 de la noche y llovía. Teresa aún vivía con el padre del niño. La pareja estaba en plena faena amatoria hasta que el humo que venía de la habitación de los niños se hizo sentir. Todavía desnuda y con la fuerza de su instinto materno, Teresa abrió violentamente la puerta del cuarto. Alfredito estaba inmóvil, sus ojos fijos en las llamas, como hipnotizado. Sus hermanitos, gemelos con apenas 1 año, sin condiciones para reaccionar. La madre tomó la manta de la cama de Alfredito y tendiéndola sobre la improvisada fogata, logró sofocar el incendio. La semana anterior, el niño había recibido varios regalos por su cumpleaños, por lo que disponía de papel y envoltorios que le sirvieron de combustible. De visita en el consultorio del psicólogo, el facultativo encontró ciertas tendencias pirómanas. De ahí en adelante, la madre, impulsada por un sentimiento de culpa, dedicó especial atención a su primogénito. Así fue durante algún tiempo hasta el divorcio. La pensión que pagaba el exmarido no era suficiente. Teresa tenía que trabajar. Dada la situación, los cuidados y las atenciones a Alfredito debieron ser asumidos por una niñera. Se llamaba Jennifer, una chica a la que los niños adoraron inmediatamente. Tenía instrucciones de no distraerse y concentrarse en el muchacho del fuego. Jenny fue tan dedicada que Alfredito no volvió a quemar cosas por mucho tiempo, hasta que un día ya tuvo que mudarse a otra ciudad. El niño adoptó de nuevo esa actitud taciturna y su semblante, otro risueño, se tornó sombrío. Mientras su madre buscaba otra niñera, Alfredito protagonizó varios incidentes. Se armó un reperpero mayúsculo en la escuela cuando, no se sabe cómo, consiguió unos petardos e hizo que estallaran mientras unos payasos actuaban en un salón lleno de niños del jardín de infancia. Las narices rojas y las pelucas terminaron esparcidos por el escenario, luego de que parte de la decoración se incendió y los globos comenzaron a estallar. El público aplaudía y gritaba, creyendo con inocencia que todo era parte del show. La cosa no quedó ahí. En esos días, los empleados municipales se fueron a la huelga. Alfredito observó con deleite cómo montones de periódicos viejos, cajas de cartón y envases de todo tipo comenzaron a acumularse en las esquinas. Una tarde estaba en casa de Amantita, una vecina que cuidaba a los niños mientras continuaba la búsqueda de la sustituta de Jenny. Alfredito se preguntaba cómo hacer arder rápidamente esa montaña de basura. Una sonrisa llena de infantil malicia marcaba su carita de yo no fui. Su malévolo plan involucraba el gato de doña Manta, unos trapos viejos,
un poco de gasolina que conseguiría en el taller de don Julio y un fósforo. Las quejas de la dirección de la escuela y de la junta de vecinos no se hicieron esperar. El psicólogo le dijo a Teresa que era imperativo encontrar a alguien con las condiciones emocionales como para lidiar con Alfredito día tras día siguiendo sus recomendaciones profesionales. Sin poder dar más largas al asunto, Teresa acudió a una agencia de empleos. Poco después, la llamaron diciendo que habían encontrado a alguien que se ajustaba al perfil. Después de una experiencia traumática, Rosa había renunciado a su anterior trabajo. Eres demasiado sensible, le dijo alguien cuando se iba. Ella no podía creer su suerte. Habían pasado solo algunos días y ya tenía empleo. Su nueva jefa le dijo que ella le había causado muy buena impresión y que se notaba que era una persona dotada de una sensibilidad especial. Teresa la tomó de ambas manos, la miró directamente a los ojos y le dijo: prométeme que vas a ser sumamente paciente y comprensiva con Alfredito. La nueva niñera pensaba con determinación: estoy dispuesta a aguantar lo que sea, no puede ser peor que lo de la veterinaria. Todavía recuerdo ese horrible olor a pelo quemado. Gracias, Edward, por aceptar la invitación a tu programa Imprescindibles. Eres el primer invitado en formato entrevista y qué bueno, porque nuestro invitado nos leerá, nos leyó sus cuentos y nos comentará sobre su mundo fascinante, mezcla genial, abogado, escritor, editor, ensayista, activista cultural. Bienvenido, Edward, a tu programa Imprescindibles. No, gracias a ti, Kivian, por tomarme en cuenta y concederme el honor de ser el primer invitado de tu canal Imprescindible, inaugurando esta nueva etapa, ¿verdad? De que tú puedas hacer entrevistas a gente vinculada con la cultura. Qué bueno. Me siento muy bien. Gracias por la invitación, hermano. Sí, gracias, hermano. Sabes que tenemos en común esto de difundir el arte, la literatura, todo lo que vaya bien común a Sí, la, sobre todo a la inteligencia humana. y porque nos gusta, porque lo disfrutamos, sobre todo. Eso yo creo que es el aliciente mayor que uno tiene, que a uno le gusta hacer esto. Claro, eso es lo Realmente primordial. esa es la recompensa que uno tiene con este tipo de actividades. Sí. Edward, ¿cómo llegaste a la literatura y a la ciencia? Sí, yo inicié mi acercamiento a la literatura ya como creador, porque a la literatura uno siempre ha estado cerca de ella, porque yo siempre he tenido, gracias a Dios, el hábito de la lectura desde muy pequeño, porque aquí en la casa siempre los papás de uno se preocuparon porque hubiera libros primero, ¿verdad? En la casa, y segundo, ellos mismos leían, y mi mamá, como es profesora, que tú bien conoces, ¿verdad? Ella siempre estimulaba a uno para eso, para que uno se nutriera con la lectura, pero siempre fue desde esa perspectiva de ser un consumidor de literatura, de ser un lector. Entonces, en el 2008, yo tuve la suerte de que una compañera de la universidad, que tú conoces bien, que se llama Joana Díaz, me invitó a una de las reuniones del taller del narrador de Santiago. En ese tiempo yo vivía allá. O yo, no sé si, no recuerdo, porque yo dejé de vivir allá como el 2006, pero siempre iba, y alrededor del 2008, más o menos, ahí fue que yo me integré por invitación de Joana y comencé a ir a las reuniones del taller cuando el taller se reunía en Casa de Arte, en el Centro Histórico de Santiago. Entonces ahí duré como unos 3 meses yendo. Recuerdo que en ese tiempo el taller estaba, bueno, como siempre, nuestro amigo Ubaldo Rosario, estaba también nuestro amigo Ramón Gil, Sandra Tavares también era miembro del taller en ese tiempo. Había una pareja de venezolanos, doña Iris y Alfredo Milano también. Son Yaniris Espinal creo que también iba a esa reunión en esa etapa. Tú sabes, porque el taller siempre, este tipo de instituciones culturales, siempre la membresía fluye mucho y cambia mucho con el tiempo. Y además hay que tomar en cuenta de que ese taller
es el taller literario más veterano, por lo menos narrativa, que existe en el país. Ya es un taller que ya va por los 24 años más o menos, o sea, que ha tenido una larga ya trayectoria. Entonces, a raíz de esa experiencia mía, yendo a las reuniones del taller de narradores de Santiago, cuando regreso aquí a Tenares, nos surgió la idea. En ese tiempo, mi primo Luis Alberto Escaño era el director de cultura aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Entonces lo juntamos con nuestros amigos, me recuerdo yo que Eddie Sosa, el mismo Carlos Sosa, que en paz descanse, también nos animó mucho en esa primera etapa de que el taller surgiera. Entonces logramos reunir un grupo de amigos que se interesaban en la lectura en principio, con la idea de hacer un taller literario en la provincia de Hermanas Mirabal, y le dimos el nombre de Taller Literario Francisco Grullón. Y ya desde el primer momento, creo que al año siguiente, en el 2009, fuimos a la primera feria del libro en Santo Domingo, y de ahí en adelante, todos los años, siempre participamos en la Feria Internacional del Libro y también en las ferias regionales. O sea, participamos en la Feria Regional de La Vega, recuerdo, en el 2009, luego en la Feria de la Provincia de Espaillat en el 2012, y luego, como tú bien recuerdas, en el 2015, cuando tocó organizar la Feria Regional del Libro aquí en Tenares, de la cual tú fuiste parte también en ese evento, a nosotros se nos puso a cargo de varios pabellones, tanto, por ejemplo, Vladimir Ramos, que también fue uno de los primeros miembros del taller, tuvo a cargo de uno de los pabellones. Nosotros también, Eddie y un servidor también nos tocó, y tú también en la parte operativa, recuerdo que también te tocó un trabajo tremendo ahí, de organización y de logística. Y nada, y esa es más o menos la trayectoria que hemos seguido, y luego ya en el transcurso de la entrevista podemos entrar en más detalles, hablar un poco de las obras y eso. Siempre te vemos publicando bastante en internet. ¿Cuál es tu preocupación por ello? Sí, bueno, yo creo que uno debe compartir las cosas que uno entiende que le aportan algo en su vida, ¿verdad? Que le agregan algún valor a su vida. Entonces yo también entiendo que otras personas pueden pensarlo o sentirse eh, interesado en lo que a uno le interesa. Entonces por eso es que yo comparto muchas publicaciones que tienen que ver con el ámbito cultural y con el ámbito de la divulgación científica, que esos son los temas que a uno más le llama la atención, que más le interesan. Y por eso yo en mis redes sociales, yo casi no comparto nada personal. Si tú ves que tú revisas mis redes personales, yo no... hay gente que lo hace, hay gente que comparte todo lo que hace en su vida privada por las redes. Yo no creo que eso aporte nada, porque la vida de uno no es interesante para el otro. Tu vida es interesante para ti. Entonces no creo que aporte mucho uno estar compartiendo cosas. Respeto al que lo hace, pero no creo que las redes deben aprovecharse más para distribuir ese tipo de material que realmente aporte algo a la vida de la gente. O sea, no es de que por estar presumiendo qué bien vive uno y qué bien uno lo pasa, eso no aporta nada a nadie, sino que entiendo que el contenido que se relaciona con la lectura, con promover la lectura, promover el conocimiento en general, eso sí que aporta mucho a la sociedad. O sea, y es entretenimiento, porque también uno no lo hace con la idea de que todos nos volvamos unos expertos en literatura ni en ciencia, simplemente hacerlo por interés y porque uno le interesan esos temas y se siente bien indagando en esos temas, simplemente, sin otra pretensión. Así es como yo lo veo. O sea que... Edward, Sí, ¿por qué no ha vuelto a escribir otro libro de cuentos? de cuentos. Esperamos por ello. Como tú sabes, el cuento es un género, como decía el profesor Juan Bosch,
que es complicado de dominar. O sea, es un género literario que quizás algunos piensen que no, o sea, visto desde afuera, y tú leer un cuento que tú lees en 5 minutos, pero para tú conseguir esos 5 minutos convertidos en un cuento, eso no es una tarea tan sencilla, porque el cuento tiene sus exigencias en su estructura, ¿verdad? Tiene sus reglas un tanto rígidas, y realmente un género que yo respeto muchísimo. Entonces, eh, me gustaría, sí, o sea, estoy contemplando la posibilidad de reintegrarme a esa actividad de creación en el género cuento, y vamos a ver, yo creo que en algún momento uno irá reuniendo algunas historias que sean interesantes y tratando de convertirlas en cuentos. O sea que no, eso viene. No se desesperen, que eso viene por ahí. Muy bien, En muy algún bien. momento Edward, saldrá. Sí. Edward, ¿qué piensa de la literatura dominicana? ¿Cómo la visualiza en un futuro? Bien. Bueno, tú sabes que con este proyecto del cual vamos a hablar más adelante, que es un proyecto en el que tú estás involucrado, de la tertulia literaria Papel Maché, nosotros iniciamos el proyecto y en el trabajo de hacerlo realidad, ¿verdad? De producir esos programas, uno ha ido primero leyendo autores que ya uno conocía, pero la gran mayoría, y eso es lo que entiendo que más nos sorprende a mí y que eventualmente creo que va a ser el mayor aporte que nosotros pudiéramos hacer con ese proyecto, es dar a conocer escritores dominicanos que tienen mucha calidad y que no son conocidos del gran público y que ni siquiera uno mismo conocía, o sea, quizá uno había oído mencionar, qué sé yo, por ejemplo, del último programa que hicimos de Federico García Godoy, uno había oído mencionar así lejanamente, pero uno no había leído nada de él. Entonces, ya como tú te pones a preparar un programa con que tú quieres que salga con cierta calidad y cierto nivel, y tú te lo tomas en serio y te pones a estudiar en serio ese escritor, ya uno te da cuenta al profundizar de que hay calidad y de que lo que falta es gente que lea eso. O sea, ese es el gran problema, que nosotros tenemos muchos buenos escritores, pero lamentablemente los lectores escasean, y tú lo sabes porque tú estás en este mundo. Y es así, o sea, tenemos buenos escritores, lo que falta es difusión de nuestra literatura y que la gente lo lea y la disfrute, porque está ahí, o sea, la calidad y las condiciones están ahí. Yo tengo una valoración muy positiva de nuestra literatura, realmente. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Edward, ¿nos puede regalar la lectura del siguiente cuento, por favor? Tiempo de morir. George camina por una de las calles donde anduvo cuando niño. Es una hermosa mañana dominical. Ese cielo azul de los suburbios y ese sol brillante siempre le han parecido algo tan emocionante, tan fascinante. Todavía ciertas reminiscencias lo hacen aferrarse a ese sentimiento, por lo que definitivamente piensa, si alguna vez tuviera que suicidarme, no lo haría en un día como este. A pesar de los sombríos pensamientos que lo atormentan, hace un supremo intento para que estos no se hagan tan evidentes. Buenos días, don Julio, ¿cómo se siente hoy? Aquí un poquito más viejo que ayer, fue la manida respuesta de Tarquistán. George lo recuerda con el mismo semblante de cuando él hizo su primera comunión. Llega con unos minutos de retraso, mientras alguien canta el salmo. Apenas hay donde sentarse, mientras le pareció que la misa del domingo era el espacio ideal para reencontrarse con sus amigos de siempre. Así mantenía un sentido de pertenencia a la comunidad y cierta normalidad en su vida. El sacerdote no era de los que había conocido en la parroquia, pero eso era normal. A él le sucedía algo parecido. Su trabajo le impedía echar raíces en un lugar, aunque eso no le incomodaba. Más bien se sentía aliviado de que así fuera. El padre en la homilía comenta el texto del capítulo 3 del Eclesiastés. Es el favorito de George,
escucharlo le da cierta conformidad. Cada cosa tiene su tiempo, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Esas palabras de alguna manera dan sentido a sus actos. Había tenido que hacer cosas terribles, pero bajo esa premisa bíblica, él encontraba cierta justificación, aunque muchas veces la culpa lo enloquecía. George experimenta ese sentimiento de seguridad que a veces puede dar la distancia. Ella separa a un hombre de sus acciones de otros tiempos y otros lugares, que de tenerlas más cercanas no le posibilitarían el sosiego. Los fieles son invitados a recibir la comunión. George decide quedarse en su asiento. En el catecismo le enseñaron que no puede comulgar sin antes haber confesado sus pecados. Se queda un poco atrás, aguardando que los demás feligreses salgan del templo. Espera que el sacerdote esté solo. Se le acerca con cierta timidez y le dice: Padre, ¿sería tan amable como para oír mi confesión? ¿Cómo no, hijo mío? George se arrodilla ante el confesionario. Padre, creo que ni siquiera Dios me puede perdonar. No digas eso, hijo. El Señor es compasivo y misericordioso. Puede continuar. George es bastante explícito con el padre Gregorio, quien se esfuerza en ocultar su repugnancia ante algunas de las obvias agresiones al decálogo. Indica la penitencia a cumplir y termina con las fórmulas sacramental que los sacerdotes dicen al final de la confesión. Muchas gracias, Padre. La verdad es que antes de venir aquí no podía soportar la culpa. Que el Señor dé paz a tu corazón, hijo mío. Se había alejado como a 3 cuadras de la iglesia cuando de repente siente un fuerte golpe en la nuca. Cae tendido sobre la acera y pierde el sentido. A pesar del zumbido en los oídos y la persistente jaqueca, logra oír voces. Una luz que apenas puede luchar contra la oscuridad que invade la pequeña habitación ilumina el exótico rostro de aquella pobre muchacha. Una imagen difusa que él se esforzaba sin éxito en borrar de su memoria le apuntaba con un arma. George permanece extrañamente sereno. En ese momento no le teme a la muerte. Reconoce el idioma de sus captores. Puede entender perfectamente las últimas palabras que oirá. Que Alá tenga piedad de este desgraciado. Sí, tú sabes que ese cuento, el maestro Manuel Salvador Gautier me hizo un comentario sobre él. Pues sí, el maestro Manuel Salvador Gautier, que hace unos meses falleció, pero dejó un gran legado en nuestra literatura, Premio Nacional de Literatura, me parece que en 2018, y con una vasta obra narrativa, principalmente novelas. Yo tuve el privilegio de que él hiciera un comentario en cuanto a este cuento que acabo de leer, Tiempo de Morir. Y dice así, dice el maestro Gautier: el retorno al paraíso, al origen, cuando todo era descubrimiento y asimilación. El retorno a lo que no encontraremos, porque las experiencias por las que hemos pasado nos han madurado y hemos comprobado que el bien y el mal existen y que el pecado y su expiación nos acechan. Con este anhelo y este convencimiento se inicia Tiempo de Morir. Tejada ha planteado en su cuento que su cuento gira en torno al arrepentimiento y a la búsqueda de la redención. Conocida la historia, no hay dudas del arrepentimiento del protagonista ni del intento de este de limpiar su culpa por medio de la confesión ante un sacerdote, asumiendo que con este acto será perdonado y alcanzará la redención. Pero la redención no se obtiene solo con el perdón de los pecados por Dios. Es más compleja porque después de haber cometido la ofensa, esta queda incólume y de parte del ofendido requiere reparación. Lo cierto es que hay dos posiciones ante un agravio: la del que lo comete y la del que lo recibe. Y la redención solo se logra si el que lo comete se arrepiente y el que lo recibe acepta ese arrepentimiento. Al final de esta historia, el protagonista cree haberse redimido porque no solo Dios lo ha perdonado, sino que también su víctima intercede por él. Que Alá tenga piedad de este desgraciado, le oye decir. Pero ¿ha logrado el protagonista realmente la redención?
Esta es la paradoja que Tejada nos presenta ante una situación ambigua de un ojo por ojo, que a su vez es el cuestionamiento, una percepción egoísta del ofensor, donde la redención se asume unilateralmente, sin obligaciones con el ofendido. Una posición acomodaticia muy frecuente entre los seres humanos. Y ese fue el comentario del maestro Gutiérrez. Y nada, imagínate, uno se siente muy bien cuando un maestro de la narrativa se preocupa por comentar algo que uno haya escrito, ¿verdad? Y dedica su tiempo a ponderar algún texto de uno. Realmente eso es un honor realmente que el maestro se haya tomado ese tiempo para hacer ese comentario y ese análisis, descubriendo cosas que uno no había visto, ¿verdad? Y que uno ni siquiera al momento de escribir uno es consciente de eso, sino que uno simplemente escribe algo ahí esperando que funcione desde el punto de vista narrativo, pero sin mayor pretensión. Uno no quiere tampoco, o sea, yo veo la literatura más bien como una forma de entretenerse. Yo tengo una idea lúdica de la literatura, o sea, uno lee para disfrutar, ¿verdad? Pero si hay otros elementos que se cuelan por ahí y los críticos lo ven, ya eso no tiene que ver con la intención que uno tuvo al momento de escribir, sino con algo ya que tiene vida propia. Después que uno crea algo, como que la obra adquiere como su propia vida y sigue caminando después que uno la lanza al mundo, ¿verdad? Así es. Sí, Edward, de sí, todos los textos, libros, ya sea ensayo, novela, cuento, poesía, eh, ¿qué texto tú consideras imprescindible sí, para el lector que tiene que leerlo, lector dominicano, un lector dominicano, que tú dices, esto hay que sí. leerlo? Bueno, comenzando por el maestro Juan Bosch, ¿verdad? Hay algunos cuentos que son infaltables, o sea, que todo el mundo debería haber leído. Por ejemplo, La Mujer, eh, Dos Pesos de Agua, La Noche Buena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, que te hace referencia a la situación de los haitianos aquí y la relación que tenemos los dominicanos con los haitianos también. O sea, son cuentos fundamentales. Hay muchos otros de Juan Bosch, que imagínate, innumerables cuentos de ese maestro de la literatura, no solamente dominicana, sino latinoamericana. Entonces, y hay muchos otros en el mismo género de cuentos, por ejemplo, Virgilio de Agrullón, la mayoría de sus cuentos, ese libro de hombres fantasmas, y no recuerdo qué más, el título no me llega muy bien a la memoria ahora. Tiene unos cuentos que son increíbles, o sea, una genialidad que tenía ese señor para armar sus historias y o sea, una técnica muy depurada que tenía Virgilio Díaz Grullón. También René del Rico Bermúdez, para seguir con los cuentistas, ahora que vuelvo Tom, yo considero también que es un texto fundamental. En cuanto a la poesía, que no es un género que yo haya leído mucho, pero realmente en la literatura dominicana hay grandes poetas que tú sabes eso mejor que yo, porque tú te dedicas más a la poesía. Por ejemplo, este poema Yelida de Tomás Hernández Franco es un poema que todos deberíamos leer y deberíamos conocer. Hay un país en el mundo que todo el mundo en algún momento creo que ha oído ese título y incluso hay versos de ese poema que se han hecho parte del imaginario colectivo. Por ejemplo, somos un país en el mismo trayecto del sol, que se dice mucho, ese verso se ha pasado a formar parte de la cultura popular, porque es un poema muy conocido de Pedro Mir. Pero también está Manuel del Cabral, recuerdo que hay unos cuantos
poemas ahí de poesía negroide, me parece que eran, que también son obras muy valiosas. Y así, y en cuanto a los ensayos, también hemos tenido ensayistas muy interesantes, como te mencionaba ahorita, el mismo Federico García Godoy, ese trabajo que hizo en el derrumbe, por ejemplo, un ensayo muy ponderado por la crítica. También Cartas de Evelina de Jocoso Puello es otro de los ensayos fundamentales nuestros, de nuestra literatura. Eh, También recuerdo de José Ramón López, tiene muy buenos ensayos también, esa es la alimentación y las razas. Son obras fundamentales. Y ni hablar del escritor dominicano más ponderado a nivel mundial, que yo considero que es Pedro Enrique Ureña, y sus obras, principalmente el español en Santo Domingo, son obras que todos deberíamos conocer y ponderar realmente, o sea, hay muchos editores, como te decía ahorita, que vale la pena leer, editores dominicanos que tienen mucha calidad, y lo que les falta son lectores, o sea, le falta más difusión y más lectores. Pues de una Sí, manera como un fascinante, curioso, porque Pedro. realmente tú sabes que yo estudié Derecho en la universidad, Sí, pero el hecho de tú no haber estudiado ciencia no te impide a ti interesarte en esos temas. Es un tema que todos deberíamos conocer, porque como decía Carl Sagan en su última entrevista, vivimos en una sociedad que se basa en la tecnología y la ciencia, aunque uno no lo quiera. O sea, el sí, mismo claro. hecho de que nosotros estamos hablando por aquí, por esta plataforma, ¿verdad? Y que yo te pueda ver a ti y tú me puedas ver a mí y estamos a kilómetros de distancia. Son cosas que la gente da por sentada, pero que realmente detrás de eso hay mucho conocimiento acumulado por la humanidad. O sea, sin la ciencia esto no sería posible. Entonces, nosotros le debemos mucho a la ciencia, nuestra forma de vida, nuestra esperanza de vida que se ha disparado. O sea, nunca el ser humano había durado tanto tiempo. O sea, la gente 200, 300 años atrás, la esperanza de vida era que si tú llegabas a los 35 años ya tú eras un anciano. Entonces, si la ciencia no hubiese avanzado al nivel que lo ha hecho, nosotros no estuviéramos aquí. Por ejemplo, si la ciencia no hubiese avanzado al nivel que lo ha hecho, nosotros no estuviéramos aquí. Por ejemplo, si yo soy hipertenso y no hubiese un medicamento que la ciencia hubiera creado para eso, ¿cómo estuviera yo? Probablemente estuviera muerto. Y eso pasa con muchísimas condiciones. O sea, le debemos mucho a la ciencia, y por eso, yo diría que por respeto a todos esos científicos que hicieron esos grandes aportes a la humanidad, nosotros deberíamos por lo menos interesarnos en su trabajo y apoyar eso y creer en la ciencia realmente, porque la ciencia, bueno, lo ha demostrado en esta última etapa con la pandemia por la que estamos sufriendo, ¿verdad? Si no hubiera sido por el desarrollo científico que hemos tenido en las últimas décadas, hubiera sido prácticamente imposible que en un año tuviéramos una vacuna para el COVID. O sea, porque esos son desarrollos que vienen por el mismo, la acumulación de conocimiento, ¿verdad? De investigaciones que se han ido con el tiempo haciendo. Y si no hubiéramos tenido todo ese conocimiento científico, eso hubiera sido prácticamente imposible. O sea que yo creo que sí, que debemos difundir la ciencia, conocerla, respetarla y apoyar a los que la hacen. Eso es lo que yo entiendo. Que le Edward, debemos mucho. el hombre ya establecido en Marte, ¿qué Sí. tú crees luego allí la función de la literatura, de la música? Mira, yo ayer compartí por Facebook una cosa que me gustó muchísimo, que hablaba de que el arte quizá, por ejemplo, no elimine el hambre en el mundo, los niños que se acuestan sin comer en el mundo,
Pero ¿qué sería de la vida sin música, sin literatura, sin pintura, sin cine, sin teatro? O sea, sería una vida que realmente no valdría la pena vivirla. O sea, sería una vida sin espíritu, sin alma. Entonces, donde quiera que haya un ser humano, siempre habrá arte. Porque como decía en ese mensaje que yo compartí, es una necesidad humana fundamental, imprescindible como tu canal, ¿verdad? El arte es imprescindible para vivir, para vivir. Realmente, sin arte no podríamos tener una vida humana realmente. O sea, sería una vida, pero no sería humana. Sería una vida como la de cualquier animal, así, que respiraríamos, comeríamos, nos reproduciríamos, ¿verdad? Pero no pasaríamos de ahí. Y la vida yo creo que sería muy miserable si no fuera por el arte, realmente. Entonces, por favor, ¿nos puede regalar otro? Ah, sí. La llamada. Esta primera vez en una celda. Ese solo hecho es suficiente para incomodar a cualquiera, y más si se trata de un destacamento policial dominicano. El tipo con el cabello pintado de amarillo comienza a mirarte raro. Con la expresión de su rostro parece preguntarte por qué una persona de aspecto decente como tú termina en un lugar como este. Quieres que el tiempo se acelere para no verte obligado a contestar en ineludible pregunta. La respuesta te avergüenza mucho. Esperas con ansiedad la llegada de tu abogado mientras repases en tu mente los acontecimientos de las últimas 24 horas de tu habitualmente aburrida vida. Piensas, la verdad es que estos desgraciados son eficientes cuando los presionan. 3 semanas atrás fue cuando el invariable descubrir de tu existencia comenzó a cambiar. Escuchaste a alguien o algo en tu cabeza, una voz como la de tu padre que te decía, tienes que evitar el fuego en el cielo. Esas enigmáticas palabras que podías interpretar de 1000 maneras diferentes, elegiste una muy literal. La sobrina que más quieres te había regalado por esos días ese maldito aparato que siempre te rehusaste usar. Seguías escuchando la autoritaria voz de tu padre, la que cuando era muy joven forjó en ti un alto sentido de responsabilidad. Quizás eso fue lo que te impulsó a hacerlo. La viste como una infalible y bien intencionada revelación del más allá. El día anterior a tu apresamiento, las trágicas imágenes que viste en algún noticiero de la mañana, para ti fueron una señal de que ese era el momento. No debo atribuirme el crédito, no diré mi nombre. Quería permanecer anónimo no porque sintieras que lo que hacías no era correcto, sino porque te considerabas un simple instrumento de la divinidad. La voz de tu padre seguía martillando con esa frase apocalíptica en tu cabeza. No sería hasta el juicio cuando descubrirías, por testimonio experto del doctor Hernando, que el exceso de hierro en tu sangre era lo que te hacía escuchar a don Plinio González después de 20 años de su partida del mundo de los vivos. Mientras tanto, seguías compartiendo ese ambiente sofocante y opresivo de la cárcel. La policía había rastreado la llamada que hiciste desde el celular y lo peor era que nadie creería tu versión. Pensarían que eras otro loquito viejo tratando de llamar la atención. Como era de esperarse, tus compañeros de infortunio insistían con la pregunta. ¿Qué fue lo que hiciste, Manín? Solo querías que el licenciado Martínez agilizara la audiencia en el tribunal de instrucción, pagar la fianza, poder irte a tu casa a pensar tranquilamente otras posibles interpretaciones para evitar la inminente tragedia. Uno de los policías que hacían guardia en el recinto lleva debajo del brazo el periódico de esta mañana y con expresión burlona en su cara muestra a los demás reclusos la primera plana. Te señala y en tono sarcástico dice, señores, saluden al héroe del día. Aunque no te henchía de orgullo, eras el protagonista del titular principal. Falsa alarma de bomba detiene operaciones en el aeropuerto de las Américas. La idea para ese cuento me surgió porque yo comencé a notar como que había, de vez en cuando aparecía en los periódicos una noticia por ese estilo de que alguien llamó al aeropuerto diciendo como que había una bomba y eso se daba
desde jovencito que lo hacían como broma, ¿verdad? De que unos muchachos sin oficio llamando al aeropuerto diciendo que había una bomba ahí. Esa noticia yo la vi varias veces en el periódico y resulta que hace como un mes y pico volvió otra vez alguien a llamar al aeropuerto, en este caso el de Santiago, diciendo que una expareja llevaba una bomba. Eso era, esa persona lo hizo con la idea de hacerle daño a esa persona por asunto de celos. Y hubo un lío ahí, o sea, tuvieron que paralizar el aeropuerto y eso fue un reperpero grandísimo ahí, porque imagínate, una amenaza de bomba no es un asunto que se toma a la ligera, ¿no? Sí, es En un un cuento que aeropuerto. siempre estará actualizado, claro. Sí, porque de vez en cuando, o sea, no sé por qué, pero cada cierto tiempo aparece alguien que lo va a hacer, por la razón que sea, de que llamar y decir, miren, hay una bomba ahí, yo me enteré de que hay una bomba por ahí, cuidado. O sea, y provocando un caos ahí, ya tú sabes, o sea que es así, uno toma la cosa de la realidad y lo combina con la ficción y de ahí salen las historias, ¿verdad? Sí. Se convierten en Edward, cuentos. un Sí. mensaje para los jóvenes y también donde los seguidores de Imprescindibles pueden conseguir eh, Los libros. tus Sí, libros, que incluso sí, dejaré al final de este programa el sí, enlace donde pueden conseguir tus libros. correcto. Bueno, mi libro, que son tres, ¿verdad? El libro de cuentos, el que leímos algunos textos ahora, reloj de papel, está el libro Pienso, luego escribo, que son ensayos y ponencias que yo he tenido en la Feria del Libro. Y el libro también de Caminos Invisibles, Lugares Infinitos, que ese es un libro que recoge artículos que yo he publicado en diferentes medios. Los tres están en Amazon. O sea que me buscan por ahí, por Eduardo Tejada, y ahí lo van a encontrar. Entonces, el mensaje que yo pudiera enviar a los jóvenes es que sean curiosos, ¿verdad? Que no dejen de tener curiosidad por el mundo, por la vida, y que se interesen en la cosa que realmente le aportan a su vida, o sea, en cuanto a la educación, eh, en cuanto a las relaciones con los demás, o sea, tratar de fomentar la convivencia sana y respetuosa con los demás, o sea, eso es uno de las cosas que uno trata siempre de hacer, de respetar al otro y respetar el proyecto de vida que la otra persona tiene, ser tolerante. eh, Esas son cosas que deberíamos promover, la tolerancia, la empatía, la convivencia, porque todos estamos juntos aquí en la vida y la idea es esa, que lo que uno pueda ayudar, colaborar y tratar de no hacerle daño a nadie. Ese yo creo que sería un mensaje que deberíamos recordarnos a nosotros mismos de vez en cuando, o sea, tratar de ser cada día un mejor ser humano, un mejor ciudadano, y de que lo que uno hace aporte algo al conjunto de la sociedad. Ese sería mi principal mensaje. Gracias, Sí, gracias, Edward. Pero antes de sí, terminar, por favor, si nos puede hablar brevemente sobre el taller literario Papel Maché y la editorial Papel Maché. sí, 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 es un proyecto del que tú formas parte también, de que nosotros nos hemos dedicado a la labor de editorial, ¿verdad? La corrección de estilo, de elaboración, de textos para fines de publicación. Y ahora con este proyecto de la textura literaria Papel Maché, que es un podcast que hemos venido desarrollando con la idea de difundir la literatura que se está haciendo aquí en República Dominicana y sobre todo promover la lectura.
Y yo creo que esa debería ser uno de los principales objetivos de todo el que esté involucrado en este ambiente, porque si no hay un público que lea, eh, por más que tú, por muy buenos libros que tú puedes escribir, y por muy buena literatura que se esté haciendo, si no hay gente que la lea, como que no tiene mucho sentido realmente. O sea, que hace falta que el número de lectores vaya creciendo poco a poco, que de alguna manera los jóvenes se vayan interesando en leer, y la gente de cualquier edad, pero principalmente en cuanto a los jóvenes y los niños. Dicen que un niño que lee es un adulto que piensa, o sea que mientras más temprano uno logra estimular a que los niños y los jovencitos se interesen por la lectura y comiencen a leer cosas que realmente a ellos le entretengan, que sea un asunto de que no vean tampoco que leer es un asunto de obligación tampoco, porque esa no es la idea, sino de que voluntariamente ellos se vayan acercando y se vayan interesando en la lectura y vayan adquiriendo ese hábito, principalmente leyendo cosas que a ellos les interesen. O sea, tenemos que en cuáles podrían ser los intereses y los gustos de un niño de 10 años. O sea, tú no le vas a poner un libro de física cuántica, ¿verdad? O sea, tú tienes que ponerlos a leer cosas que estén altas para su edad y que a ellos les parezcan divertido, porque eso esa es también la idea de que la lectura sea una actividad recreativa, no una imposición de que tú tienes que leer y eso. O sea, que es un asunto que tiene que ir naciendo desde que el niño aprende a leer, a, a las vocales y la consonante, y comienza a poder leer palabras, algún tipo de, de habilidad mínima de lectura. Tú tienes que ir fomentando y alimentando eso. O sea, los padres son lo primero que tienen que, porque eso es un hábito que si en la casa no hay las condiciones, ¿verdad? Tú como padre debes saberlo. Si no, lo más efectivo es que los niños tengan acceso a libros en la casa, que siempre haya material de lectura adecuado para su edad, y que también vean algo, vean leer, vean actividad de leer como una cosa natural también, que vean a su papá y a su mamá también de vez en cuando agarrar un libro y ponerse a leer. Simplemente con el hecho de ellos ver eso en sus padres, ya no hay mayor incentivo que ese. El ejemplo, o sea, que ellos vean, porque tú sabes que los niños siempre imitan. Es una estrategia que ellos usan para aprender, o sea, comienzan a imitar lo que ven. Entonces yo creo que por ahí es que debe ir el asunto. Y ya lo demás en cuanto al sistema educativo y eso, ya es una tarea que el Estado debe asumir. O sea, de alguna manera incentivar eso en los profesores, en los maestros, que realmente sean profesores que inculquen ese hábito. Y realmente eso es lo que yo pudiera decir en cuanto a eso. O sea, que tenemos que asumir esa tarea entre todos y aportar cada uno lo que pueda. Pues bien, Sí. muchísimas gracias, Eduardo. Muy contento por escucharte y que los televidentes hayan escuchado tus palabras sabias, inteligentes, además tus cuentos fenomenales. Gracias por aceptar la invitación de No, Imprescindible. gracias a ti, Kiga, por Otra, invitarme. Sí, pues muchísimas gracias, Edward, y hasta otra entrevista. Gracias, hermano. bueno, gracias a ti.